Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 438. El enfrentamiento final del hombre enmascarado. Te permanecía de pie en la bruma, con el lodo de Muka aún enroscándose perezosamente en su manga como si tuviera todo el tiempo del mundo. Los demás y no tuvieron tanta suerte. El Ursaring de Enid yacía gimiendo contra una sección derribada de las gradas. El Weavile de Domino quedó atrapado bajo una espesa red de lodo. El Absol de Sayoko cojeaba, respirando con dificultad. El último Meow de Hai Todd estaba agachado, con el pelaje erizado, pero demasiado sin aliento para abalanzarse. Elena se aferró a la Pokéball de Steppen, mientras este intentaba mantenerse a flote. El grupo parecía haber sobrevivido a un huracán y apenas se mantenían en pie. Te parecía como si acabara de trotar un poco. Se giró el hombro y luego estiró el brazo sobre el pecho, con la naturalidad de quien se acaba de levantar de la cama. De verdad y qué patético, dijo, negando lentamente con la cabeza. Pensé que al menos podrían entretenerme. Pero al final y no valen para nada. Las palabras quedaron suspendidas en el humo como una bofetada. Enid apretó los puños y se mordió el labio tembloroso, pero no se movió. Hai la miró de reojo, pero no dijo nada. Sus Meowth apenas podían mantenerse en pie. Domino cambió de posición, lista para interponerse entre D y los demás si los atacaba. Detrás de la primera línea, la mano de Wari se deslizó discretamente en el bolsillo de su abrigo, pulsando su comunicador. Se inclinó ligeramente para alejarse del grupo, hablando apenas un susurro. Ovaria Arlo. ¿Cuál es el estado de la brecha? Se oyó un leve crujido estático en su auricular antes de que una voz cortante respondiera, pero no era la voz de Arlo. Era Anie. Sí, pues no sé cómo funciona esto. Arlo y Oakley están trabajando en ello, pero no sé cuánto tiempo más tardarán. Al otro lado del grupo, Annabel también había girado el hombro discretamente, con su comunicador pegado a la oreja. Annabel, a la División Técnica de la Policía Internacional, ¿en qué fase se encuentra la anulación? Se escuchó otra voz. 70% completado. Pero parece que hay algún tipo de inhibidor de señal que dificulta el rastreo. Ni Ovari ni Annabel se percataron de la llamada del otro. Ambos supusieron que el otro simplemente intentaba recuperar el aliento. Para ellos, el otro no era más que un civil metido en un lío del que no podían salir. ¿Te los observó? Y sí, los oyó. Bajo la máscara, sonrió. Parecía que estaban haciendo justo lo que necesitaba. Así que envió a Porygon Z con un pequeño paquete de ayuda. Ahora solo necesitaba darles algo de tiempo. Las botas de D raspaban suavemente contra el hormigón agrietado mientras avanzaba paso a paso. Enid tragó saliva con dificultad. Escucha, no sé qué te han hecho, pero tú no eres así. Te ladeó la cabeza. Ah, ¿sí? ¿Y quién es exactamente yo? Enid. ¿El débil al que tenías apartado? ¿El que llamabas extra en tu pequeña fantasía de protagonista? ¿El que dijiste que no era tu amigo? Eso no es, y empezó Enid, pero su voz vaciló. Bueno, dijo D, extendiendo los brazos, tienes razón. Nunca hemos sido amigos, ni iguales. Enid, cuando dije lo que dije, no era una competencia, lo decía en serio. Nunca serás mejor que yo. Como ya dije, eres un premio de consolación andante. A Enid se le cortó la respiración y apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Pero no lo negó. Simplemente bajó la mirada y murmuró algo que sonó como, lo siento. Domino intervino. Escúchame, no estás pensando con claridad. Este no eres tú. Hemos pasado por demasiado juntos como para que simplemente, otra vez esa frase. Suspiró dramáticamente. Si tuviera un $1 por cada vez que alguien intenta hacerme entrar en razón, compraría Silco. Y reemplazaría todos los ascensores con trampillas. Dio otro paso al frente, clavando la mirada en Domino. ¿Recuerdas la última vez que te interpusiste en mi camino? Yo sí. ¿Recuerdas que tuve que salvarte de ese robot? Quizá debería haber dejado que te aplastara. Nos habría ahorrado todos estos problemas.
Domino se estremeció, mordiéndose el labio y apretando los puños, pero no retrocedió. No podía. Se negaba a creer que el mismo tipo que los había salvado a todos fuera el mismo que ahora estaba allí, escupiéndoles veneno. El Absol de Sayoko avanzó cojeando, interponiéndose entre D y el grupo a pesar de su cojera. La voz de Sayoko temblaba, pero forzó una sonrisa. Quítate la máscara, D, vuelve conmigo, quiero decir, con nosotros. Podemos arreglar esto. D se detuvo. El aire se volvió frío. ¿Crees que hay una máscara, Sayoko? Su voz bajó a un tono gélido. No hay máscara. Esto, señaló su rostro, es lo que siempre he sido. Y tal vez, sea hora de que lo veas de cerca. No, no es así. Gritó Elena, aferrándose a Stephen. El inspector que recuerda jamás diría eso. El inspector que sabe se preocupa, por mucho que intentes decir que no. Annabel miró a Elena de reojo y dio un paso al frente. Y recuerda, el inspector dijo con firmeza, fue el mismo que me prometió un último baile. Así que, y su aura psíquica se intensificó mientras su Pokémon luchaba por mantenerse en pie detrás de ella y creo que me debes ese baile. Bajo la máscara, D sonrió. Oh, esto era divertidísimo. Inclinando la cabeza, respondió. De acuerdo, cariño, veamos de qué eres capaz. Annabel entrecerró los ojos. Eso era todo lo que necesitaba oír. Esa no era la D que ella conocía, y ahora se encontraba odiando el apodo de cariño mucho más que el de querida. Mientras tanto, de vuelta en el bosque de Ilexetan, Chris, Silver y Lyra luchaban desesperadamente contra Otuo y Lugiatuo. Sobrevivir significaba esquivar más que luchar, rodar, trepar, lanzarse fuera del alcance de los ataques antes de que el siguiente rayo los abrasara vivos, esperando una oportunidad que nunca parecía llegar. Porque aunque se tratara de clones de los verdaderos legendarios, eso no hacía que la batalla fuera justa. Ni mucho menos. Las alas de Otuo se desplegaron, y el aire a su alrededor centelleó con un calor abrasador. A su lado, Lugiatuo se irguió, con una esfera espiral de energía blanco-azulada girando entre su pico. Están atacando juntos otra vez. Gritó Lyra, protegiéndose el rostro de la mirada. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par. Espera, ese es el Aeroblast de Lugia, está alimentando el fuego sagrado de O. Recién ahora te das cuenta de eso. Espetó Chris, haciendo que Ethan se rascara la nuca con timidez, antes de volver a concentrarse. Silver apretó los puños. Entonces los detendremos antes de que terminen de cargar, ahora. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Gritó Lyra, mientras los ojos de Lugiatuo brillaban y el ciclón de viento y luz cobraba vida con un rugido, concentrándose en las garras de Otuo. Las llamas doradas de sus alas ardían con más fuerza, ahora arremolinándose con energía concentrada. La combinación de Aeroblast y fuego sagrado avanzó con furia, un huracán de luz abrasadora que arrasó los árboles. Ethan se lanzó a un lado, rodando tras un trozo de escombro irregular mientras la explosión aniquilaba el lugar donde había estado. La onda expansiva lanzó polvo y brasas en espiral hacia el cielo nocturno. No podemos seguir esquivando para siempre. Gritó Chris, lanzando su siguiente Pokéball. Feraligatr, cola agua. Detén ese fuego. Feraligatr golpeó el suelo con la cola, conjurando un imponente muro de agua que chocó contra el infierno que se aproximaba. El vapor siseó violentamente al colisionar ambas fuerzas, pero ni siquiera el torrente fue suficiente. La tormenta abrasadora irrumpió, y el calor onduló los bordes de la chaqueta de Chris mientras se preparaba para resistir la ola de fuego y viento. Silver entrecerró los ojos, calculando ya. Están demasiado sincronizados. O usa el impulso del viento para aumentar el alcance y la potencia, Lugia consigue que su fuego se disperse protegido. Entonces si los separamos, terminó Ethan mientras se agachaba y agarraba la Pokéball de su Typhlosion. Al decir eso, a los cuatro se les ocurrió una idea y se miraron entre sí. Silver suspiró y Ethan sonrió mientras finalmente invocaba a su Typhlosion. Exbo, es hora de brillar. Typhlosion saltó al campo mientras su espalda se encendía, liberando una densa nube de humo que llenó la arena. El Aeroblast de Lugiatuo atravesó la bruma, pero cuando alcanzó el lugar donde estaban, habían desaparecido sin dejar rastro. Lyra saltó de su escondite detrás de un árbol y señaló hacia arriba. Meganium, usa látigo cepa para tirar de Lugiatuo hacia atrás. Las enredaderas brotaron de los árboles, enroscándose en las alas de Lugiatuo. Con Meganium oculto entre los árboles, no podían distinguir de dónde provenían. Lugiatuo dejó escapar un grito metálico y penetrante,
forcejeando violentamente contra las ataduras. El aire a su alrededor se distorsionó mientras la energía psíquica emanaba de su cuerpo. «¡Quieta, Meganium!», gritó Lyra con voz tensa. Las enredaderas crujieron y se tensaron y Otuo se giró rápidamente, divisando la lucha de su aliado. Sus ojos dorados brillaron con intensidad. Con un solo aleteo, las brasas se dispersaron como una tormenta de luciérnagas antes de encenderse en el aire, convirtiéndose en una lluvia de meteoritos ardientes. «Silver, ahora», gritó Lyra. «Onchcrow, corte nocturno, corta esos meteoritos». El Onchcrow de Silver se lanzó en picado entre el humo, destrozando los meteoritos uno tras otro. Cada impacto esparcía chispas inofensivas por el suelo del bosque. Silver le lanzó una mirada a Ethan. Ethan sonrió en medio del caos. Exvo, erupción de humo, pantalla de humo más erupción. Tiplosion clavó sus garras en la tierra, infundiendo calor en el subsuelo. El suelo del bosque se agrietó, y densas columnas de humo negro y asfixiante se elevaron, cubriendo el campo de batalla e impidiendo la visión de Otuo. Su grito fue una mezcla de ira y sorpresa, mientras se tambaleaba en pleno vuelo. «Eso es. Chris, Silver, ahora es vuestra oportunidad», gritó Ethan. Chris asintió y señaló hacia arriba. «Feraligatro, colmillo de hielo en el ala de Lugiatuo». Silver también gritó su orden. «Haz lo mismo con el otro». Ambos Feraligatr cargaron hacia adelante, saltando por los aires y cerrando con fuerza sus alas opuestas. El hielo crepitó hacia afuera a lo largo de las plumas de Lugiatuo, y el frío repentino lo obligó a girar en espiral alejándose de la posición de Otuo. «Están separados», gritó Silver. «No dejes que se reagrupen, presiónalos por ambos lados». Otuo chilló, girando bruscamente a través de la bruma para alcanzar a Lugiatuo, pero Ethan ya se estaba moviendo. «Exvo, deténlo». Carga de fuego. Tiplosion se convirtió en una llamarada que chocó con Otuo en pleno giro, obligando al ave dorada a batir sus alas violentamente para recuperar altura. El calor emanaba de sus plumas, pero Exvo se mantuvo firme, gruñendo. Chris no desaprovechó la oportunidad. Feraligatro, hidrobomba a máxima potencia. Una columna de agua rugiente atravesó el claro, impactando contra el costado de Lugiatuo antes de que pudiera estabilizarse. El clon se estrelló contra un grupo de árboles, y el zumbido psíquico a su alrededor parpadeó erráticamente. «Mantén la vibración», gritó Lyra. «Meganio, rayo solar, carga y dispara». La flor de Meganium brilló intensamente a través del humo, un rayo de luz verde blanquecina se clavó en el pecho de Lugiatuo, empujándolo más adentro del bosque. La voz de Silver resonó con fuerza en las comunicaciones. «No le des a Otuo la oportunidad de contraatacar, Ethan». Ethan asintió. «De acuerdo, mejor amigo. No me llames así», espetó Silver mientras continuaban. Los dos corrieron a través de la bruma arremolinada, con el suelo aún temblando por los últimos impactos. El grito de Otuo rasgó el aire, una nota profunda y resonante que les hizo castañetear los dientes. Sus alas brillaron con más intensidad, el calor era tan fuerte que la corteza de los árboles cercanos comenzó a chamuscarse y a curvarse. «Onchcrow, Feraligatro, retrocedan a ese Tiplosion», gritó Silver. Onchcrow se abalanzó sobre Otuo, con sus alas brillando como cuchillas pulidas, golpeándolo en el flanco. Feraligatr lanzó un torrente de agua directo al rostro del clon, haciéndolo tambalear. Pero con un chasquido de su pico, Otuo desató un anillo de fuego que explotó hacia afuera. Ethan se agachó, con las llamas silbando sobre su cabeza. «Exvo, rueda de fuego, no te rindas». Tiplosion volvió a ponerse en movimiento, rodando a través del fuego como si nada, estrellándose contra el costado de Otuo y haciendo saltar chispas. El ave dorada se tambaleó, arrastrando un ala por el suelo antes de que volviera a alzarse. Mientras tanto, a lo lejos, Chris y Lyra no dejaban que Lugiatuo se recuperara. «Feraligatro, cruje su cola, no dejes que vuele por los aires», ordenó Chris. Las enormes mandíbulas de Feraligatr se cerraron de golpe, sus músculos se hincharon mientras Lugiatuo se retorcía furioso. El Meganium de Lyra apareció de repente desde el otro lado, extendiendo sus lianas para enredarse en sus patas. La energía psíquica de Lugiatuo estalló violentamente, haciendo crepitar el aire a su alrededor. «Está a punto de explotar», gritó Lyra. «Meganium, aléjate». Pero antes de que Lugiatuo pudiera desatar el ataque, la voz de Silver resonó por todo el campo de batalla. «Ethan. Ahora». Ethan sonrió, sabiendo ya lo que quería decir.
Expo erupción. Las llamas de Expo rugieron formando un pilar cegador, la temperatura se disparó mientras bolas de fuego estallaban hacia el cielo antes de estrellarse contra Otuo y Lugiatuo, envolviéndolos en explosiones. Los cuatro hicieron una pausa para recuperar el aliento. Lyra miró a su alrededor, a los demás. ¿Los conseguimos? El humo se disipó. Ambos pájaros seguían allí, heridos, sí, pero lejos de estar derrotados. Y por si fuera poco, un aplauso lento y burlón resonó entre la bruma. No está mal. Pero al final, es inútil. Todos se volvieron hacia el sonido. Desde arriba, el enmascarado descendió montado en otro Ootuo. Tras él apareció un segundo Lugiatuo, cuyo jinete era un hombre de pelo azul que también llevaba una máscara. Lo reconocieron al instante. Al fin y al cabo, habían visto al hombre enmascarado en la retransmisión. Tú eres el que está haciendo esto, ¿verdad? Gritó Ethan. Pero el enmascarado lo ignoró, hablando como si se dirigiera al grupo en general. No está mal. Me doy cuenta de que si ustedes cuatro hubieran tenido más tiempo, unos años quizás, podrían haber logrado algo. Pero al final Isilver entrecerró los ojos al mirar a Archer. ¿Tú, qué estás haciendo? ¿Cuál es tu objetivo? El enmascarado no respondió de inmediato. En cambio, comenzó a reír. y yo, Silver, ¿qué te pasa? Inclinó la cabeza, clavando su mirada en él. Supongo que sigues siendo el mismo niño pequeño de hace 4 años. Los ojos de Silver se abrieron de par en par al darse cuenta, y apretó los dientes, rechinándolos. ¿Fuiste tú? ¿Tú fuiste quien hizo eso? Ah, ¿te refieres a intentar secuestrarte? ¿Para hacerte de alguna utilidad en tu patética vida? Sí, ese era yo, dijo el hombre enmascarado. Ethan, Lyra y Chris parecían confundidos, pero por la expresión de Silver y el tono de su voz, se dieron cuenta de que era algo serio. Silver parecía a punto de estallar mientras apretaba los puños. Fuiste tú quien los envió. Fuiste tú quien intentó llevarnos. Y, tú fuiste tú quien hizo llorar a mi hermana mayor. Silver alzó un dedo como si quisiera apartar el aire mismo y rugió. Onchcrow, corte aéreo. Onchcrow obedeció al instante, sus alas cortaron el aire mientras lanzaba ráfagas de viento afiladas una tras otra hacia el hombre enmascarado. Pero el villano no pareció impresionado. Ootuo extendió sus alas llameantes y bloqueó los ataques sin esfuerzo mientras seguía avanzando. Ah, ¿sí? ¿Te he tocado la fibra sensible? Verde, ¿verdad? Es sagrada para ti, ¿no? Silver apretó los dientes con más fuerza. No vuelvas a mencionar su nombre. La risa burlona del hombre enmascarado resonó en el bosque mientras las alas de Ootuo esparcían chispas sobre las copas de los árboles. Lugiatuo flotaba amenazadoramente justo detrás. Ethan apretó los puños. Hombre, es que no te callas nunca. Exclamó, perdiendo su habitual actitud despreocupada. La mirada de Silver no flaqueó. ¿Crees que puedes usar su nombre como si fuera un juguete? Ni siquiera la conoces. El enmascarado se inclinó hacia adelante en su silla de montar, y con voz silbante, dijo. Oh, sí que me acuerdo. La chica que gritaba, suplicaba y lloraba cuando mis mascotas la perseguían. Inclinó la cabeza con sorna. Dime, Silver, ella todavía piensa en ello, ¿verdad? Sigue tan asustada como siempre, ¿no? Cállate. Rugió Silver, con la voz quebrada por la rabia. Le temblaban tanto los puños que Ethan tuvo que sujetarlo por detrás para evitar que se lanzara a ciegas. Los hombros del enmascarado temblaron con diversión. ¡Qué predecible! No eres más que un niño haciendo una rabieta. Entonces, otra voz se abrió paso entre el humo. ¡Qué curioso! No recuerdo haberte pedido que narraras la historia de mi vida. El sonido era ligero. Burlón. Y Silver lo reconoció al instante. Del humo surgió una enredadera que se enroscó en la garganta de Ootuo y lo tiró hacia atrás, impactando contra Archer y el segundo Lugiatuo, quienes chocaron entre sí. El clon de Lugia atrapó torpemente a Oo, pero entonces los árboles movieron, sus raíces y ramas retorciéndose y enredándose, sujetando a los dos clones al suelo. Cuando el humo se disipó, Green se irguió junto a su Mega Venusaur, ordenándole avanzar para mantener a las aves inmovilizadas. Miró al grupo de Joto y les guiñó un ojo. ¿Me echaron de menos? Verde. Exclamó Silver. El enmascarado se reclinó en su silla, ladeando la cabeza con fingida curiosidad. Vaya, vaya. La hermana pródiga regresa. Su tono se volvió cortante y burlón.
Y yo que pensaba que aún te escondías de esos pájaros grandes y feroces que te asustaron hace tantos años. Entonces, sin previo aviso, su mano enguantada se extendió con un movimiento descomunal. Agarró a Grim por el cuello y la atrajo hacia sí, levantándole la barbilla bruscamente hacia él. Sigues tan asustada como siempre, ¿verdad? Venga, mira. A Silver casi se le para el corazón. Verde. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su cuerpo se puso rígido. Por un instante, pareció diminuta, con los labios temblando y el miedo reflejado en su rostro como la luz del fuego sobre un cristal. Su voz se quebró en un susurro. Y por favor, y otra vez no, y la risa del enmascarado resonó triunfante y cruel. Sí. Esa es la mirada. La misma mirada que tenías cuando las llamas de Oo te lamían los talones. Cuando las alas de Lugía te arrastraron gritando hacia la oscuridad. Patética. Rota. Sigues siendo una niña llorona. Los puños de Silver temblaban con tanta violencia que se clavaba las uñas en las palmas de las manos. Suéltala. Pero antes de que nadie pudiera moverse, el temblor de Grim cesó. Sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa pícara. Parpadeó mirando al hombre enmascarado y, con voz dulce y cantarina, dijo: «Y es broma, tilde». Inclinó la cabeza hacia adelante, no para golpearlo, sino para que se le cayera el sombrero. El ala cayó dando vueltas, hasta que algo tintineó al soltarse. Una pokéball oculta, que rebotó una vez antes de girar por el suelo. Los ojos del enmascarado se abrieron desmesuradamente. Lo sintió incluso antes de abrirse. El aire se volvía cada vez más caliente, sofocante. El instinto le gritaba que huyera. Retrocedió de un salto, pero demasiado tarde. Un ala llameante se alzó, partiéndole el cuerpo helado en dos. Su cabeza se desprendió, pero se reformó junto con el resto de su cuerpo, con furia reflejada en sus ojos entrecerrados. Porque ante Grim se encontraba nada menos que Moltres. El enmascarado se estabilizó, recomponiéndose. Cerró el puño con fuerza. Los clones de Oo-Tuo y Lugia-Tuo que estaban en el cielo descendieron en picado tras él, mientras los demás se liberaban de las enredaderas de Venusaur. Aún así, ¿y qué? ¿Crees que eso cambia algo? Sigues estando en inferioridad numérica. Escupió, levantando la mano para ordenar el ataque. Pero antes de que los clones pudieran moverse, un trueno retumbó. Desde un lado, Entei y Raikou embistieron a las aves, estrellándolas contra el suelo. Suicune aterrizó frente a Archer, sus ojos cristalinos fijos en él, bloqueándole el paso. Desde donde habían venido, Misty, Surge y Blaine permanecieron juntos, mirando fijamente al hombre enmascarado. «No», gritó Misty con voz feroz. «Ya no. Estamos aquí para detenerte». El enmascarado entrecerró los ojos tras la máscara. Buscó una Pokéball, pero sintió algo que se abalanzaba sobre él. Giró a la izquierda justo a tiempo cuando un Arcanine pasó a toda velocidad en envite ígneo, con llamas que le desgarraron el cuerpo y le arrancaron el lado derecho de la máscara. Gary saltó del lomo de Arcanine y aterrizó en cuclillas junto a Grim. «Vaya, parece que empezaron la fiesta sin mí», dijo con indiferencia, antes de sonreírle con sorna. «Bonito pájaro. ¿Seguro que no viene con traumas?» Grim puso los ojos en blanco. «De esto, agradezcámosle a Ash». «Ni siquiera voy a preguntar cómo te dejó conocer a Moltres», murmuró Gary con la mirada perdida. El enmascarado hervía de rabia, regenerándose como si ser ignorado fuera el peor insulto. Uno de los clones de Lugia se liberó de las bestias legendarias y se elevó para atacar, pero una estela amarilla, como un cometa, cayó del cielo, estrellándolo contra el suelo. Una nube de polvo se levantó y, al disiparse, un Dragonite apretaba con sus garras el cuello de Lugia-Tuo, asfixiándolo contra la tierra. El enmascarado se tambaleó, tomado por sorpresa, y no se percató de la sombra hasta que ya la tenía sobre él. Desde lo alto, Ash apareció de repente, saltando muy alto, mientras cubría su puño con aura, tornándolo azul marino. El puño de Ash impactó de lleno contra la máscara del enmascarado. Al principio, intentó mantenerse en pie, sus pies congelados hundiéndose en la tierra, tratando de no salir volando. Pero Ash solo sonrió y duplicó la producción. La resistencia del enmascarado se desmoronó. Con un rugido de energía, Ash lo atravesó, lanzándolo hacia atrás como un rayo hasta que se estrelló contra un árbol con la fuerza suficiente para hacerlo añicos. Ash aterrizó suavemente, levantando una nube de polvo. Pikachu y Bea aparecieron a su lado en un destello de luz, firmes y preparados. Les dedicó una sonrisa torcida. «Hola.
¿Me echasteis de menos? Lo siento, tenía que ocuparme de algunas cosas primero. Los ojos de Misty se abrieron de par en par. Su voz tembló, pero el alivio suavizó sus palabras. Tú, chico, nada mal, ladró Surge, impresionado tras presenciar ese puñetazo. Gary le lanzó una Pokéball con un gesto de fastidio. Ya era hora. Me alegra ver que sigues vivo. Sí, todavía tengo que gritarte por obligarme a estar en la situación en la que me pusiste. Dijo Green, algo más molesta con Ash, pero al final, no estaba enfadada. Ethan se cubrió la cara con ambas manos, entre quejidos y risas. ¿En serio le acabas de dar un puñetazo en la máscara? ¡Qué guay! Joder, debería haber pensado en eso antes. Y un poco caluroso, la verdad, y murmuró Lyra entre dientes. Ash la miró de reojo, esbozando una leve sonrisa. Podemos hablar de eso luego. Acto seguido, su mirada volvió a la nube de polvo que se elevaba donde había caído su enemigo. Allí, esparcidos por el suelo, yacían fragmentos de la máscara rota. La sonrisa de Ash se endureció. Aún no hemos terminado aquí, ¿verdad? Desde atrás, los dos pares de clones de Oo y Lugia chillaron, batiendo las alas. El humo se movió y el hombre enmascarado emergió. Su capa había desaparecido, dejando al descubierto su cuerpo helado, dentado y en constante regeneración. Ash se irguió, entrecerrando los ojos. ¿De verdad pensabas que nos quedaríamos de brazos cruzados? Supongo que en todos tus planes de contingencia no contaste con nosotros, ¿verdad? El último rastro de humo se disipó, revelando la verdad. Líder de gimnasio Price. Y allí se sentó, encaramado sobre la cabeza del imponente golem de hielo, con la mirada sombría y oscura. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Capítulo 439. Me tienen. El campo de batalla quedó en silencio. Misty fue la primera en hablar, con la voz temblorosa. No. Eso no es posible. Price. Tú ni siquiera puedes caminar. Blaine bajó la mirada, sombría, ya veo, tenía mis teorías, pero nunca se confirmó nada. Hasta ahora. Price abrió los ojos, tranquilo y sin prisas, incluso cuando la efigie de hielo debajo de él se flexionó y se agrietó, así que el secreto ha sido revelado. Pero dime, muchacho, su voz resonó fríamente a través del bosque en ruinas, ¿cómo lo averiguaste? Ash se irguió, sonriendo con sorna mientras imitaba a Sherlock Holmes. Elemental, mi querido Price. Incluso movió un dedo, provocando algunas miradas de desconcierto entre sus amigos. La primera vez que nos vimos, me apuñalaste con hielo y prometiste que pagarías. Pero la siguiente vez y de repente fuiste misericordioso. Dijiste que me perdonarías la vida si me rendía. Curioso, ¿verdad? Un cambio de carácter tan drástico suele significar un cambio de motivación. Giró sobre sus talones dramáticamente hacia Misty, señalándola directamente. Así que, Misty, dime, ¿qué cambió? ¿Por qué me preguntas a mí? Misty se estremeció, con los ojos muy abiertos. Agitó las manos frenéticamente, pero Ash solo arqueó una ceja, esperando. Está bien, y se tocó la barbilla, recordando cuando conocieron a Price. Y entonces lo comprendió. Se le cortó la respiración. Lapras. Nuestro Lapras. Ash aplaudió con una sonrisa maliciosa. Exacto. Dim, tenemos un ganador. Se giró hacia Price. Suavizaste tu actuación en cuanto viste el Lapras que habíamos criado. Ese pequeño detalle resquebrajó toda tu máscara. Nos lo explicaste, ¿recuerdas? Muñecas de agua congelada y cuerpos que se movían con hilos de escarcha. Nos dijiste que solo podías usarlo con Pokémon, pero mentiste. No le di mucha importancia en ese momento, pero después levantó una mano, imitando un movimiento de muñeca. Y cuando vi cómo movías la muñeca, el tic, la rigidez, era antinatural. Fue entonces cuando tuve mi teoría. Price entrecerró los ojos, pero Ash no había terminado. Sonrió con sorna. ¿Y la puntilla final? En el supuesto combate de exhibición. Huiste, alegando que serías inútil. Pero cuando fui a buscarte, no había ni rastro de ti, solo tu Suinub. El Price del escenario nunca fue real, ¿verdad? Solo otro muñeco de hielo. Me di cuenta. Antes de cada movimiento, golpeabas el suelo con tu bastón. No te apoyabas en él. Enviabas órdenes. Código Morse. Ash se detuvo, moviendo el ala de su sombrero, así que dime, hombre enmascarado, ¿estuve lo suficientemente cerca de la verdad, o debería seguir adivinando? Misty parpadeó mirándolo, estupefacta. Ash, ¿desde cuándo hablas así?
Ash se encogió de hombros, recuperando su sonrisa habitual. ¿Qué? ¿Acaso un gran detective no puede divertirse un poco? No eres detective. Dijeron Green y Gary al unísono. Mientras tanto, Surge mantenía la mirada fija en Price, con los puños apretados. ¿Así que me estás diciendo que todo este tiempo nos has estado engañando? ¿Actuando como un anciano inofensivo mientras planeabas esto? No me gusta que me engañen. La mirada de Price se posó en él, fría e implacable. Yo fui ese hombre, una vez. Pero la bondad y su rostro se endureció. Esa bondad me costó las piernas, y les costó la vida a Larprus y Lapris. Claro, y eso te da una excusa para convertirlo en problema de todos los demás. Para ser un viejo, te comportas como un niño, dijo Ash, casi burlonamente. Quizás te preguntes por qué Ash molestó en realizar toda su deducción. ¿Por qué no simplemente atacar? Bueno, la cuestión es que no se trataba solo de derrotar a Price. Porque, la verdad, tal como estaban ahora, incluso con Misty, Surge y Blaine empuñando a las bestias legendarias, y Green con Moltres, si atacaban imprudentemente, perderían. Quizás, solo por llevar la palabra legendario delante de su nombre, pienses que son más fuertes de lo que son. Pero recuerda, Ash logró vencer a Zeraora, y este tiene una fuerza similar a la de las aves y bestias legendarias. Es cierto que Ash tuvo tiempo para prepararse y atacó a Zeraora sin darle oportunidad, pero la fuerza y la experiencia de Price compensan esa desventaja. Además, aún contaba con 2 Otuo y 2 Lugiatuo, que, aunque más débiles que los originales, su fuerza era similar. Y también tenía a Archer, que era al menos tan fuerte, si no más, que Price. Entonces, si el objetivo no era derrotarlo, ¿cuál era? Sencillo. Ganar tiempo y provocarlo. Ash ya tenía un plan. ¿Qué crees que hizo durante el vuelo? ¿Crees que simplemente montó a Dragonite y se quedó de brazos cruzados? Si hubiera hecho eso, bien podría haber usado a Abby. No, se estaba asegurando de que todo saliera según lo planeado, aprovechándose de que Price aún creía tener el control. Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Las decisiones que Ash ha estado tomando pueden parecer tontas si no sabes lo que está haciendo. Por eso mismo Price no ha hecho nada. Él también está ganando tiempo. La única diferencia es que Ash sabe lo que Price está haciendo y se lo permite, mientras deja que Price piense que es solo un chico ingenuo. Tras el comentario infantil de Ash, Price se limitó a mirarlo y se burló. Llámenlo como quieran, porque ustedes, inadaptados, no me detendrán. ¿Ah, sí? Bueno, por si lo habías olvidado, nosotros también estamos aquí, dijo Surge mientras se crujía los nudillos. Nuestro trabajo es ocuparnos de ti para que estos chicos no tengan que hacerlo. Y por si acaso tu vista te falla, tenemos a las bestias legendarias. Blaine se puso de pie junto a Surge mientras continuaba. Los legendarios Suicune, Raikou y Entei, los 3 Pokémon de la Torre Quemada, han regresado para detenerte. Y nos eligieron a nosotros para luchar a su lado. Price entrecerró los ojos mientras el cuerpo de hielo a su alrededor se reformaba. Una nueva máscara de hielo cubrió su rostro. ¿Y qué? ¿Crees que unir fuerzas cerrará la brecha entre nosotros? Sé más de Pokémon de lo que tú jamás sabrás. De repente, la tierra comenzó a temblar. Otuo y Lugiatuo se liberaron de las lianas, mientras que otro Lugiatuo empujó a Dragonite y voló a su alrededor. Pokéballs comenzaron a caer del cuerpo de hielo de Price, liberando a su equipo original del hombre enmascarado. Gengar, Ariados, o un Doomy, por supuesto, su Delibird. Pero ahora que el secreto había salido a la luz, reveló su equipo principal. Mamoswine, Cloyster, Weavile, Abomasnow y Walrein. La única razón por la que no tenía un sexto Pokémon era porque Delibird, su sexto habitual, ya estaba fuera de combate. Y una vez que fueron convocados, Archer entró en acción, apresurándose a interponerse entre la pandilla de Johto y Price. Dicho esto, quedaron rodeados por 3 lagos. Pero Blaine miró a los demás y dijo: dejen a Price en nuestras manos. Esta es nuestra batalla, no la suya. Sin siquiera darles la oportunidad de replicar. Misty lo entendió y sonrió mientras miraba a Ash. A ver qué te parece, Suicune. Suicune asintió, golpeando el suelo con una pata. Una enorme cúpula de hielo surgió hacia afuera, envolviendo al hombre enmascarado, sus Pokémon, Misty, Surge y Blaine. Ajá, y así que así se siente ser apartado de una batalla, murmuró Ash mientras Pikachu y Bee intercambiaban una mirada inexpresiva. No sienta muy bien, ¿verdad? Dijo Gary.
Todavía quería darle un puñetazo a Ash en el hombro por haberlos teletransportado a todos, pero ahora había cosas más importantes. Chicos, no quiero ser pesimista, pero seguimos rodeados, gritó Lyra mientras Archer buscaba su cinturón de Pokéballs. Arriba, los clones chillaban, preparándose para atacar. Muy bien, nosotros nos encargaremos de estas gallinas crecidas, ustedes encárguense de él, gritó Ash. Silver miró hacia atrás, frunciendo el ceño. Oye, ¿por qué tomas tú las decisiones? Se lo dejamos a ustedes, interrumpió Green antes de que pudiera terminar. Silver se volvió hacia Archer, cogiendo tímidamente una Pokéball. No te defraudaré. Ethan, Chris y Lyra intercambiaron miradas inexpresivas, pero no dijeron nada mientras preparaban a sus Pokémon. No sabían con exactitud cuán fuerte era Archer, pero no iban a correr ningún riesgo. Esto no era un torneo cualquiera donde se podía empezar con poco poder e ir mejorando. Era todo o nada. Mientras tanto, Ash, Green y Gary intercambiaron una mirada antes de dirigirse a un claro. Justo cuando Ash y Gary estaban a punto de montar a sus Pokémon, Green sonrió y sacó 2 Pokéballs adicionales. Chicos, atrapen. Ahora estamos a mano. Ash y Gary se giraron, cada uno atrapando una pelota. Gary miró la suya como si fuera a explotar. ¿Qué? Creía que solo habías conseguido convencer a Moltres para que te ayudara, y aún no me has explicado cómo lo hiciste. Green sacó la lengua y saltó sobre el lomo de Moltres. Puedes agradecérselo a Ash. ¿Verdad, Así? Ash puso los ojos en blanco, pero sonrió. Claro que ya lo sabía. Él había sido quien hizo posible que Green se uniera a ellos. Quizás sí, quizás no. Lástima que nunca lo sabrán. Ahora, demostrémosles por qué los de Kanto somos diferentes. Extendió su Pokéball con una sonrisa. Gary suspiró mientras extendía la suya. De acuerdo. Pero espero respuestas de alguien después de esto. Green soltó una risita, sosteniendo la Pokéball de Moltres aunque el ave de fuego ya estaba a su lado. Bien, hagámoslo. Entonces las Pokéballs de Ash y Gary se abrieron de golpe. Cuando la luz se disipó, Zapdos estaba al lado de Gary y Articuno al de Ash. Ash y Gary saltaron sobre los lomos de sus pájaros, y Pikachu y Bee saltaron con Ash. Gary, sin dejar de mirar a Zapdos, murmuró entre dientes. ¿En serio, cómo? Quizás deberías dejar de cuestionarlo y agradecer que te lo haya dado, bromeó Green. Tal vez debería habérselo dado a Pikachu, él lo habría agradecido más. Gary gimió. Vale, de acuerdo. Supongo que esta es una de esas veces en las que simplemente apago el cerebro. Hagámoslo. Green sonrió con suficiencia desde lo alto de Moltres. El trío de Kanto, reunido. No os quedéis atrás, chicos. Gary hizo una mueca, señalando a los clones que daban vueltas. Sí, claro, es fácil para ti decirlo, tú no vas montado en un camión de rayos que te electrocuta cuando está de mal humor. El ala de Zapdos se estremeció, y a Gary se le erizó el pelo al instante. Un ejemplo claro. Ash rió a pesar de la tensión, inclinándose hacia adelante contra el cuello de Articuno. No te preocupes, Gary, mantén la calma. Le guiñó un ojo. Deja las rabietas a Green. Oh, no sé qué decir de eso, jefe. Fue un poco cursi, incluso para usted, dijo Green, moviendo la muñeca como para despedirlo con un gesto. Su charla se vio interrumpida cuando los Lugiatuo que estaban sobre ellos lanzaron chillidos distorsionados y ensordecedores. Los Ootuo respondieron con un chillido, cargando sus ataques. La sonrisa de Ash se desvaneció, y dijo con claridad. Vale, basta de bromas. Vamos a desmontar estas cosas. Exacto. Respondieron Green y Gary al unísono, cerrando el trato. Dicho esto, las 3 aves legendarias extendieron sus alas y se lanzaron al aire, el trío boca arriba. Incluso Dragonite, enfurruñada porque Ash no la había elegido para volar, salió disparada tras ellas, decidida a no quedarse atrás. Mientras Articuno, Zapdos y Moltres se elevaban hacia el cielo, se enfrentaban a los clones. Green apretó con más fuerza las plumas del cuello de Moltres, sonriendo a pesar de la tensión. 4 contra 3. Las probabilidades no están precisamente a nuestro favor, ¿eh? Gary se burló, dándole una palmadita en el lomo a Zapdos mientras saltaban chispas de sus plumas. Por favor. ¿Desde cuándo hemos tenido alguna vez probabilidades justas, y mucho menos las hemos necesitado? Ash se inclinó hacia adelante sobre Articuno, Pikachu se acurrucó contra su hombro y Bee se pegó a él detrás. Sonrió con suficiencia. Además, y mira nuestro historial.
¿Acaso alguna vez hemos perdido cuando luchamos juntos? Es decir, técnicamente, no ganamos esa pelea. Fue un empate, en el mejor de los casos, dijo Gary, refiriéndose al primer combate contra Mewtwo en el gimnasio. Como no recordaban el segundo encuentro, solo Ash lo sabía. A los demás les habían borrado la memoria. Pero Ash hizo un gesto de desdén con la mano. Da igual. Para mí, seguimos ganando. Ahora menos charla y más lucha. Articuno abrió sus alas y lanzó una lluvia de fragmentos de hielo hacia los clones. Se dispersaron, esquivando el primer ataque, y luego se lanzaron en picado. Los Otuo con fuego sagrado, los Lugiatuo con aerochorro. Sus ataques se fusionaron en un único torrente llameante. El viento del aeroblast alimentó las llamas, creando un enorme haz de fuego que se precipitaba hacia ellos. ¡Muévete!, ladró Ash. Articuno se lanzó en picado, Zapdos viró a la izquierda y Moltres saltó hacia arriba. La explosión combinada arrasó el lugar donde habían estado, partiendo las nubes. Gary exhaló, con el pelo aún erizado por la carga de Zapdos. ¿Ese es su primer ataque? Genial. Sin presión. Green echó la cabeza hacia atrás, sonriendo mientras las alas de Moltres rugían con más fuerza. Relájate, jovencito profesor. Somos más guapos e inteligentes que las imitaciones. ¿Más inteligente?, replicó Gary, entrecerrando los ojos. Tu idea de estrategia es prenderle fuego y esperar que funcione. Funciona de maravilla, muchas gracias. Exclamó con una sonrisa burlancia. Además, no discutiste sobre lo del profesor. ¿Empiezas a aceptar tu destino? Antes de que Gary pudiera procesar eso y replicar, Green se abalanzó hacia adelante. Moltres, giro de fuego. Moltres giró sobre sí mismo, desplegando sus alas, y una espiral de llamas surgió hacia afuera, retorciéndose en un vórtice que se dirigió hacia los clones que se aproximaban. Los Lugiatuo giraron ampliamente. Uno atravesó el vórtice con un aeroblast brillante, destrozándolo por la mitad, pero la otra mitad rozó a uno Otuo, cuyas plumas heladas estaban cubiertas de llamas. Buen golpe, exclamó Ash, y luego se inclinó. Articuno rayo de hielo. Extiéndelo bien. Articuno abrió su pico y lanzó un amplio arco de luz helada. Las llamas que Moltres había dejado suspendidas en el aire se cristalizaron al instante, formando fragmentos dentados que cayeron como cuchillos. Zapdos se lanzó a través de la barrera congelada, con relámpagos que chispeaban en sus alas. Gary señaló hacia adelante. Ahora trueno. Un rayo cayó con fuerza, impactando contra el mismo Otuo que aún se recuperaba de las llamas de Moltres. Chilló, con las alas vacilantes, justo a tiempo para ver a Pikachu arriba, con la cola brillante y una sonrisa burlona en el rostro. Sí, Ash lo había lanzado y gritó. Cola de hierro. Pikachu se estrelló contra el suelo, aplastando a Otuo y haciéndolo retroceder en espiral. Articuno se abalanzó para atrapar a Pikachu, y Ash lo puso a salvo mientras seguían volando. Green sonrió con sorna. Uno menos en espíritu, quedan 3. No lo gafes, murmuró Gary. Ash silbó. Gary, gira a la derecha. Green, sube alto. Yo los atacaré de frente. No me digas qué hacer, gritó Gary, pero aún así obedeció la orden. Al fin y al cabo, quizá actuaran así, pero tanto él como Green conocían demasiado bien a Ash como para pensar que no tenía un plan. Zapdos se marchó volando, Moltres ascendió en picado y Articuno cargó directamente contra los dos Lugiatuo. El primero chilló y lanzó otro aeroblast. Pantalla de luz, ordenó Ash, moviendo el brazo. Un prisma de luz centelleó ante Articuno, el rayo rebotó y se dispersó hacia el cielo. El segundo Lugiatuo se lanzó en picado desde un lado, con las alas brillantes, pero Pikachu y B saltaron hacia adelante, preparados. Patibar, luego Thunderbolt. B se abalanzó hacia adelante, sonriendo mientras una energía oscura envolvía los ojos del clon. Otro reflejo brilló, y Lugiatuo se estrelló contra él, como un pájaro contra una ventana. La abertura permitió que Pikachu saltara hacia arriba, desatando un rayo. La oleada paralizó al clon el tiempo suficiente para que Articuno se girara rápidamente y le propinara un ala en el costado, haciéndolo caer en espiral hacia el suelo. Detrás de ellos, Gary y Green atacaron juntos. Zapdos describió un arco alto, con las alas crepitando, mientras Moltres se zambullía a través de la estela que dejaba tras de sí. Tallado picotazo, ladró Gary. Ataque aéreo, gritó Green. Zapdos se convirtió en un rayo y Moltres en un meteoro llameante.
se cruzaron en el aire, chocando con el segundo Ootuo desde ambos lados. El impacto estalló en chispas y llamas, lanzando al clon en espiral hacia atrás. Green alzó el puño. ¡Ja! Pinza de manual. Gary echó un vistazo, sonriendo a pesar de sí mismo. ¿Libro de texto? Por favor. Nunca has estudiado nada en tu vida. Los dos sabemos que le copiaste a Ash. Green sacó la lengua. Y aún así aprobó. Así que, ¿qué dice eso de ti, jovencito profesor? Chicos. Interrumpió Ash, señalando hacia adelante. El Ootuo herido chilló, sus alas se encendieron mientras intentaba recuperarse. Aún no ha salido. Articuno ventisca. Articuno extendió sus alas, y la nieve azotó hacia afuera con un vendaval aullante. Los vientos helados envolvieron al Ootuo justo cuando Gary gritó. Zapdos, corta con pico taladro. Zapdo se lanzó en picado, atravesando la tormenta de hielo y relámpagos. Un trueno retumbó cuando el ave la cortó, impidiendo que el clon la esquivara. El ataque de Gary le atravesó el pecho, desgarrándolo. El Ootuo cayó, disolviéndose en lodo antes de tocar el suelo. Green silbó y aplaudió. Vale, eso estuvo limpio. Gary sonrió con sorna, apartándose el flequillo de la cara. Eso es lo que pasa cuando no te interpones en mi camino. No te confíes todavía, advirtió Ash, girándose. Ambos Lugiatuo volvían a dar vueltas, con las alas brillando. Se están reagrupando. Un Lugiatuo chilló y se lanzó en picado hacia Moltres. Green entrecerró los ojos mientras se inclinaba hacia adelante. Bien. Moltres sobre calentamiento. Y esta vez no te preocupes por mí. Moltres miró hacia atrás y asintió. Después de todo, si no era obvio, los tres pájaros se estaban conteniendo. Porque si no lo hacían y sin andarnos con rodeos, el retroceso por sí solo habría matado a Ash, Gary y Green. El cuerpo de Moltres se iluminó de un carmesí intenso, y las llamas estallaron en una erupción abrasadora. Lugiatuo retrocedió rápidamente, pero Green ni se inmutó. Sonrió, se irguió sobre Moltres, le dedicó un saludo juguetón y luego se inclinó hacia atrás, dejándose caer en picado. Ni Gary ni Ash se asustaron. Ash ya se estaba moviendo, animando a Articuno a subirse debajo de ella. Se echó hacia atrás, extendió la mano y agarró a Green por la muñeca, tirando de ella hacia el lomo de Articuno justo cuando una ráfaga de viento frío los envolvió. Green aterrizó contra él con una pequeña sonrisa de suficiencia. Sabía que estarías ahí. Buena atrapada, Ashy. Ash puso los ojos en blanco, pero no pudo ocultar la sonrisa. Al menos podrías fingir estar preocupado. Confío en ti, dijo simplemente, y luego señaló hacia arriba. Ahora deja de sonreír y termina la apertura que te dio Moltres. Moltres, ahora libre sin jinete, desató un enorme huracán de fuego, y sus alas giratorias crearon un ciclón ígneo que arrastró a un Lugiatuo directamente a su núcleo. Muy bien, Articuno, ventisca. Gritó Ash. Articuno batió sus alas, levantando una tormenta de hielo y nieve que superenfrió al Lugiatuo, haciéndolo pasar de un calor abrasador a un frío helador y provocándole un choque térmico que le atravesó el cuerpo. Gary aprovechó el momento. Ahora, Zapdos, trueno. Un rayo se abrió paso en medio de la tormenta, convirtiéndola en un torbellino abrasador de relámpagos, hielo y fuego. La catastrófica fusión impactó contra Lugiatuo, reduciéndolo a papilla antes incluso de tocar el suelo. 2 menos. Ladró Gary, mientras chispas volaban por las alas de Zapdos. 2 más, dijo Ash mientras volaba hacia arriba, agarrando la mano de Green y ayudándola a balancearse de nuevo sobre Moltres. Aterrizó con gracia, sonriendo ampliamente. Esto es demasiado divertido. De vuelta en tierra firme, Silver, Ethan, Chris y Lyra respiraban con dificultad mientras se enfrentaban a Archer y su Soundom, Gyarados, Machamp y Stizor. Frente a ellos se encontraban sus 2 Feraligatr, Exvoltiplosion y el Meganium de Lyra, aunque sus Pokémon estaban claramente exhaustos. Ya habían luchado contra 2 de los clones, y Archer era simplemente más fuerte que ellos. Hablando de eso, Archer finalmente los miró con una sonrisa cruel en el rostro. ¡Qué lindos! ¿De verdad creen que pueden lograr algo? Todo es inútil. Cállate. ¿Quién eres tú para decirnos lo que podemos y no podemos hacer? Yo digo que te vamos a derrotar, y luego detendremos al hombre enmascarado. Gritó Ethan, señalándose el pecho con el dedo. Silver lo miró de reojo y suspiró. Por mucho que no quiera darle la razón al idiota, me niego a perder aquí. ¿En serio? Archer ladeó la cabeza con sorna. Mírense.
Sus Pokémon apenas se mantienen en pie, ¿y ustedes 4 creen que pueden detener esto? ¿Qué tienen? ¿Algún arma secreta poderosa? Venga, muéstrenmela. Silver apretó los dientes, apretando los puños, pero entonces sintió una mano grande presionar contra su hombro, apartándolo suavemente. La figura avanzó lentamente, y al ver de quién se trataba, una ola de conmoción recorrió al grupo, incluido Archer. Desde su elegante traje hasta su rostro severo e imponente, no cabía duda de quién era. Giovanni dio un paso al frente, con la mirada fija en Archer. Me tienen. Capítulo 440. El trío de líderes del gimnasio contra el hombre enmascarado. Junto a Misty, Surge y Blaine, el muro de cristal los encerró. Dado que lo había creado Suicune, no era hielo ni nada frágil, sino más bien cristal duro. Price no podría romperlo fácilmente. Mientras Price miraba a su alrededor, los líderes de gimnasio no le dieron oportunidad de encontrar una salida. Ahora. Gritó Surge, con su voz resonando en el espacio cerrado. Raikou, rayo. La melena de Raikou resplandeció con una luz dorada, lanzando un rayo que se disparó hacia el hombre enmascarado, pero su Mamoswine saltó por los aires y absorbió el golpe. Price entrecerró los ojos. Necios. ¿Creen que acorralarme marcará alguna diferencia? Ya estoy harto de todo esto. Espetó Blaine, señalando con el dedo. Entei, fuego sagrado. Entei rugió, una columna de llamas ardientes brotó de su cuerpo y se disparó hacia afuera, y el calor onduló alrededor de Price y sus Pokémon. Persistente como siempre, murmuró Price. Nuestro turno. Su voz era un susurro mientras golpeaba el hielo con el dedo. Había entrenado a todos sus Pokémon para que entendieran señales silenciosas, asegurándose de que nadie adivinara su próximo movimiento. Eso le daba una ventaja. El hielo bajo las patas de Entei estalló en una ráfaga de fragmentos de hielo lanzados por Cloyster. Entei rugió, apartándolos con sus enormes patas, pero solo sirvieron de distracción. Mientras Entei estaba distraído, Weavile, una figura borrosa negra y morada, pasó zumbando a su lado, lanzándose directamente hacia Blaine. Las garras de Weavile relucieron al atacar, apuntando no a Entei sino al propio Blaine. Ni hablar. Gritó Surge, extendiendo el brazo. Raikou, velocidad extrema. En un destello dorado, Raikou interceptó el ataque, embistiendo con el hombro a Weavile y haciéndolo deslizar por el suelo de cristal. La bestia legendaria gruñó, y arcos de electricidad surcaron su pelaje. Price ni se inmutó. Su único ojo visible brillaba tras la máscara congelada. O un Dom. Lanzallamas. El sabueso infernal saltó hacia adelante, escupiendo un torrente de fuego que chocó violentamente con las llamas sagradas de Entei. La cúpula de cristal resplandeció con la luz del fuego reflejada, y el campo de batalla se convirtió en un infierno abrasador. Dos pueden jugar a ese juego, dijo Blaine, con el sudor corriéndole por la frente. Entei, lanzallamas. Las llamas chocaron, rugiendo hacia arriba hasta que se estrellaron contra la parte superior de la cúpula cristalina. Pero la voz de Price susurró de nuevo, y una sombra surgió del suelo detrás de Misty. Gengar emergió con una amplia y dentada sonrisa, sus ojos brillando. Bola de sombra, ordenó Price. La bola de sombra se dirigió hacia Misty con un crepitante pulso de oscuridad. Suicune. Gritó Misty, y en un instante Suicune creó una pantalla de luz que la protegió cuando el orbe explotó contra ella. La escalofriante risa de Price resonó. ¡Qué gracioso! Parece que ustedes tres les están impidiendo usar todo su poder. ¿Y dicen que fueron elegidos para luchar junto a ellos? Menuda broma. No te creas tan importante, viejo, replicó Surge. Raikou, sigue presionando. Raikou rugió, su cuerpo chispeando al lanzar otro rayo. Esta vez, el Walrein de Price se deslizó hacia adelante con sorprendente velocidad. La esfera de electricidad impactó su cuerpo rechoncho y crepitó inútilmente contra una brillante barrera de protección. Walrein, surf, susurró Price. El suelo estalló con una marejada ciclónica, el agua salada irrumpió en la cúpula como un océano invocado. Misty se preparó, apretando los dientes. No es bueno y... comenzó Blaine. Suicune, rayo aurora. Replicó Misty. Un radiante rayo de luz arcoíris se lanzó hacia adelante, partiendo la pared de agua en dos antes de que pudiera engullir a los líderes de gimnasio. El vapor siseó donde impactó el rayo, dejando el campo de batalla resbaladizo y brillante. Pero Price no había terminado.
Ariados avanzó pesadamente sobre sus largas y delgadas patas, tejiendo hilos de telaraña por toda la cúpula, intentando cubrir la habitación entera con ella. Con un chillido, lanzó telaraña pegajosa contra las piernas de Suicune, intentando inmovilizar al legendario Pokémon. Ni hablar. Gritó Misty. Suicune, salta. Y luego usa rayo hielo contra esas telarañas. Suicune saltó y giró en el aire, su melena ondeando mientras daba vueltas. Un rayo gélido descendió, congelando las telarañas en pleno vuelo. Estas se hicieron añicos en brillantes fragmentos, mientras que algunos mechones sueltos se aferraron al abdomen de Ariados, impidiendo que más hilos salieran disparados. Blaine aprovechó el momento. Entei, fuego sagrado, quémalos a todos. El infierno abrasador envolvió a Cloyster y Ariados al instante. La coraza de cristal brillaba de un rojo fundido mientras el calor emanaba de ella en oleadas. Los Pokémon de Price se tambalearon bajo las llamas, pero ninguno cayó. Aún así, el enmascarado no se inmutó. Su máscara de hielo relucía, y con otro leve gesto, Delibird se elevó volando. El saco del pequeño Pokémon brilló luminosamente antes de lanzar un reluciente regalo justo delante de Entei. ¡Atrás! Ladró Blaine. El presente explotó con una onda expansiva, desequilibrando a Entei y esparciendo por el campo una lluvia de metralla helada. Blaine gruñó. Ese maldito pájaro y... Surge juntó los puños con fuerza. Bien, se acabaron los juegos. Raikou, carga salvaje. La bestia eléctrica se envolvió en rayos y arrolló a Walrein, estrellándolo contra Cloyster con un estruendo ensordecedor. Ambos Pokémon de tipo agua se tambalearon, deslizándose por el suelo de cristal empapado. Hazlo ahora, Suicune. Gritó Misty. Suicune aulló, y el sonido resonó como campanas de cristal. Sus ojos brillaron con una luz fría, y de repente la cúpula se movió. Una segunda barrera de cristal, más pequeña, comenzó a formarse en su interior, elevándose alrededor del propio Price. El enmascarado bajó la mirada, dándose cuenta demasiado tarde de lo que sucedía. Aún así, se abalanzó hacia adelante, su cuerpo helado precipitándose hacia Misty. Extendió el brazo, con los dedos arañando su garganta. Misty retrocedió presa del miedo, segura de que la alcanzaría antes de que el cristal se sellara. Pero justo antes de que la mano de Price la tocara, el cristal se curvó hacia arriba, encerrándolo y separándolo de sus Pokémon. ¡Jai! Exclamó Misty, recuperando el aliento. La mano del hombre enmascarado estaba congelada a centímetros de su cuello. Esto es todo. Ganamos. No puedes escapar de aquí. Suicune formó el muro a tu alrededor. De lo contrario, te habría partido por la mitad. Ya no puedes moverte, ¿verdad? Surge rió, cruzándose de brazos. Parece que se confió demasiado. Funcionó tal como dijiste, Blaine. Blaine se ajustó las gafas oscuras mientras daba un paso al frente, encarando al hombre prisionero. Se acabó, Price. Estás acabado. Pero los ojos de Price brillaron a través de la máscara congelada. Jejeje, no me hagas reír. Mientras hablaba, un humo comenzó a emanar de su capa, enroscándose alrededor del campo de batalla. Pero no era niebla. No era humo en absoluto. Ninguno de ellos se dio cuenta de lo que era. Se trataba de un Gastly que se extendía bajo a ellos. En el cielo Ash, Green y Gary volaban en círculos, realizando maniobras evasivas para evitar los ataques de Otuo y Lugiatuo, mientras Pikachu y Bee se aferraban con fuerza, con su pelaje ondeando al viento. Ahora sí que están locos, murmuró Gary, entrecerrando los ojos al ver cómo los dos empezaban a tejer figuras cada vez más apretadas en el aire. Esta vez no nos van a dejar separarlos. Bien, dijo Green con una sonrisa, apartándose el flequillo despeinado por el viento. Eso solo significa que caerán juntos. Articuno descendió en picado, sus alas brillando con hielo. ¿Qué tal si dejamos las provocaciones para después de saber que no vamos a morir de un solo golpe? Espetó Ash, inclinándose hacia adelante. El Lugiatuo superviviente chilló y se lanzó en picado, con las alas brillando mientras cargaba otro Aeroblast. Al mismo tiempo, las plumas de Otuo se encendieron, y su pico ardió con otro fuego sagrado. Los dos legendarios clones lanzaron sus ataques al unísono, fusionándose en un único y devastador golpe. Hazlo ahora. Ladró Ash. Zapdos se lanzó a la izquierda, Moltres ascendió en picado y Articuno se lanzó contra el vendaval. Pero el ataque combinado los siguió, describiendo un remolino para interceptarlos en pleno vuelo. No es lo suficientemente rápido. Siseó Gary.
Chispas saltaron por las alas de Zapdos. Zapdos, agilidad, ahora. En un instante, Zapdos se volvió borroso, arrastrando a Gary por los aires como un cometa. Las llamas lo rozaron. Moltres se lanzó en picado a través de la corriente de aire con Green aferrado a sus plumas, desprendiendo calor en oleadas. Sin embargo, Ash no esquivó. En cambio, levantó la mano. Articuno, pantalla de luz. Se formó una barrera brillante que se agrietó y tembló bajo el impacto, hasta que, Pikachu, te toca. Gritó Ash. Pikachu saltó de su hombro, con las mejillas chispeando, antes de lanzar un rayo que alcanzó a ambos clones. La electricidad no les hizo mucho daño, pero logró algo más importante. Les arrebató su legendaria resistencia. Green gritó. ¡Ja! Ese es nuestro Asi. Pero Ash no había terminado. Ve, tu turno, papá malo. Los ojos de Bee brillaban oscuramente, extendiendo un campo de sombras negras por el aire, obligando a los pájaros a vacilar en pleno vuelo. Mientras los clones se tambaleaban durante unos segundos, finalmente se presentó la oportunidad. Zapdos salió disparado hacia arriba envuelto en una llamarada eléctrica, y Gary señaló hacia adelante. Trueno. Moltres hizo un barrido bajo, Green extendió la mano. Lanzallamas. Articuno giró entre ellos, sus alas brillando de un azul gélido mientras Ash alzaba el puño. Ventisca. Los tres ataques colisionaron, girando en espiral hasta convertirse en un rayo masivo que impactó contra los clones legendarios. Orotuo y Lugiatuo chillaron al ser envueltos por el vórtice. La explosión trazó un gran arco entre las nubes. Los dos clones fueron destrozados. Un lado de cada cuerpo se abrió, dejando enormes agujeros. Apenas lograron emitir un último grito de dolor antes de fundirse en una masa grisácea. Gary exhaló profundamente. Y creo que ese es el último. Los demás líderes de gimnasio deberían haberse encargado del resto. Claro que sí, nada como molestar a los tipos malvados, especialmente cuando él es la fuente de mi trauma. Dijo Green dramáticamente, provocando que Moltres soltara un suspiro de impotencia. De acuerdo. Pero aún no hemos terminado, ¿verdad? Dijo Gary, mirando a Ash. No. Si todavía no han escapado de la cúpula de cristal, algo ha salido mal, respondió Ash, entrecerrando los ojos. Como si sus palabras lo hubieran desencadenado, el cristal se agrietó y se hizo añicos, esparciendo fragmentos. Ash, Green y Gary suspiraron al unísono. ¿Vamos a hacer esto?, preguntó Green con expresión inexpresiva. Sí, respondió Gary. Los tres intercambiaron una mirada y, sin decirle una palabra más, se lanzaron a ver qué había sucedido. Atrás hace unos segundos Price rió mientras el gas llenaba el suelo. Misty ya se había puesto de pie, dando unos pasos tambaleantes hacia atrás, mientras Blaine y Surge se movían para protegerla, aunque Price seguía atrapado dentro del cristal. Pero entonces Price dejó de reír. Bajó la mirada hacia ellos, con voz cortante. Fuera de mi camino. El cristal a su alrededor empezó a resquebrajarse. El enmascarado se liberó de un salto, haciendo volar fragmentos de su cuerpo, y se abalanzó hacia adelante. Agarró a Surge y a Blaine por el cuello y los estrelló contra el suelo. Sus Pokémon permanecían cerca, observando en silencio. Blaine. Surge. Gritó Misty, con los ojos muy abiertos, atónita por lo que acababa de suceder. Entei y Raikou se prepararon de inmediato para intervenir, pero los Pokémon de Price se giraron de repente y los bloquearon, manteniendo a los legendarios inmovilizados. Curiosamente, ninguno de ellos prestó la más mínima atención a Misty ni a Suicune. Misty no lo cuestionó. Extendió una mano. Suicune, tenemos que ayudarlo, sí. Pero sus palabras se apagó al girarse y ver a Suicune tambaleándose, con las piernas temblando mientras luchaba por mantenerse en pie. ¿Qué? Suicune, ¿y por qué? Jejeje, ¿y por qué no echas un vistazo más de cerca?, dijo Price, dando un paso al frente tras aplicar un golpe bajo a los otros dos. La mirada de Misty se movió rápidamente hasta que vio el humo púrpura condensándose en un Gastly. Gastly, exclamó Misty con los ojos muy abiertos. Así que usaste la maldición de Gastly. Los pasos del enmascarado crujieron contra el suelo agrietado mientras se acercaba. Tu primer error fue crear esta barrera. Verás, cuando Suicune forma esta cúpula, solo Suicune puede deshacerla. Eso significa que has perdido tu única salida. Entonces, con un movimiento repentino, Price levantó su pierna cubierta de hielo y le dio una patada a Misty en la cara.
Ella cayó hacia atrás, y la cúpula de cristal se fracturó aún más mientras Suicune, debilitado y tratando desesperadamente de expulsar la maldición, caía de rodillas. El campo de batalla se tornó pesado, sofocante. Tras la lucha contra las bestias legendarias, el aire se había vuelto denso e irrespirable, atestado de humo, hielo helado y fragmentos de cristal que los oprimían. Nadie tenía fuerzas para escapar. Price exhaló, su aliento helado se condensó en el aire frío. Recuperó a sus Pokémon uno por uno, luego tomó a su Delibird, que revoloteó hacia arriba con él. Te lo dije, no puedes vencerme. No te metas en mis asuntos. Solo pudieron observar impotentes cómo Price se alejaba volando. Querían gritar, detenerlo, pero el aire era tan tenue que cada respiración se sentía como una cuarta parte de lo que debería ser. Surge yacía desplomado contra un trozo de cristal. Las gafas de sol de Blaine estaban rotas, una lente hecha añicos, y su cuerpo estaba boca abajo en el suelo. Misty intentó incorporarse débilmente, pero su visión se nublaba con cada movimiento. Dejó escapar una leve sonrisa de impotencia. Supongo que y al final, no soy lo suficientemente fuerte, ¿eh? Lo de siempre y la que apoya a todos los demás, y una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. Su conciencia comenzó a desvanecerse. Pero antes de que todo se volviera negro, vio 3 figuras descendiendo del cielo. Ash, Gary y Green, pensó vagamente. Pero había algo más. Algo amarillo. Su visión estaba demasiado borrosa para distinguir nada, pero oyó una palabra, clara y pequeña a través de la bruma. Pica y con la pandilla de Johto Terremoto, ordenó Giovanni. Su Nidoking golpeó el suelo con fuerza. La onda expansiva se propagó por el campo de batalla, abriendo una grieta dentada bajo Machamp y Scizor. Ambos cayeron al instante, perdiendo el equilibrio mientras los escombros se tragaban sus pies. Giovanni no les dio tiempo a recuperarse, ni a Archer a reaccionar. Rayo. La electricidad fluyó por las fisuras, estallando hacia arriba en una violenta explosión. Machamp aulló mientras arcos de relámpagos se enroscaban alrededor de sus brazos, y Scizor chilló cuando las chispas chisporrotearon sus alas metálicas. Ambos se desplomaron de golpe. Archer gruñó, apretando los dientes. Ni siquiera podía articular palabra. El control mental le distorsionaba los pensamientos, haciéndole creer que Giovanni nunca había sido el jefe, que el jefe siempre había sido el hombre enmascarado. Aún así, su cuerpo lo obligaba a luchar. O un Doom, lanzallamas. Ladró Archer, la orden brotando de su garganta. Una columna de fuego rugió a través del campo de batalla, apuntando directamente a Giovanni. Pero Nidoking no se movió. No era la primera vez que el Nidoking de Giovanni se enfrentaba a Houndoom de Archer, y en todas las ocasiones, Houndoom apenas le había hecho un rasguño. Poder de la tierra, entonó Giovanni. Las grietas de antes brillaron doradas y luego estallaron como géiseres. El suelo explotó alrededor de Houndoom, haciendo que el sabueso infernal rodara por el suelo. Sus llamas envolvieron a Nidoking sin hacerle daño. Este las resistió sin inmutarse. ¡Ufi!, exclamó Ethan, levantando un brazo para protegerse de la explosión. Esto es una locura. Silver miró fijamente a Giovanni. Era la primera vez que veía a su padre, y en ese momento, Giovanni los estaba salvando, como si ni siquiera se esforzara. Archer retrocedió tambaleándose, luchando contra el control lo suficiente como para articular una última orden. Gyarados, hidrobomba. La serpiente se abalanzó, abriendo sus fauces para desatar un torrente de agua. Giovanni entrecerró los ojos. Nidoking. Trueno. Un rayo rasgó los cielos e impactó de lleno en las fauces abiertas de Gyarados. El torrente se convirtió en vapor con una explosión ensordecedora que sacudió el campo de batalla. Gyarados se convulsionó, rugió y luego se desplomó entre los escombros, temblando. Los Pokémon de Archer se retorcían de dolor, magullados y destrozados, pero de alguna manera, todos ellos seguían en pie, listos para seguir luchando. Mientras Giovanni se preparaba para otro ataque, el grupo de Johto por fin reaccionó. Estaban a punto de intervenir para ayudar a derrotar a Archer cuando la cúpula de cristal se hizo añicos y vieron al hombre enmascarado saltar al cielo y alejarse volando. Giovanni entrecerró los ojos. Eso era un problema, uno grave. No sabía qué planeaba Price, pero fuera lo que fuese, no podía ser bueno. Aún así, no podía permitirse perseguirlo. No con Archer interponiéndose en su camino. Aunque Giovanni era más fuerte que Archer, no iba a ser una victoria aplastante. Los Pokémon de Archer eran resistentes.
podían recibir muchos golpes y seguir recuperándose. Eso era lo que hacía a Archer tan peligroso tanto en Johto como en Kanto. Era uno de los pocos entrenadores a los que Giovanni no podía derrotar de un solo golpe cuando se lo proponía. Giovanni sabía que no podía dejar a la pandilla de Johto a solas con Archer. Era mucho más fuerte que ellos. Incluso si fueran el doble, no, el triple, seguirían perdiendo. Lo que significaba que Giovanni tenía que ser quien lo derrotara. Sabía lo que tenía que hacer. Volviendo la mirada al grupo, sus ojos se detuvieron en Silver. Váyanse todos. Reconozco esa mirada en sus ojos. Yo me encargaré de él. Ustedes detengan al enmascarado. Kuke, pero, señor. Empezó Chris, pero Giovanni la interrumpió. Dije que te fueras. Sea lo que sea que esté planeando, no será bueno para ninguno de nosotros. Lo alcanzaré en cuanto pueda. Su mirada se dirigió a Silver, con voz firme. Y mantente a salvo. Silver mordió el labio. ¿Debía protestar? ¿Obedecer? La mirada de Giovanni no dejaba lugar a dudas. Menos aún cuando Chris le agarró la muñeca y lo arrastró. Vamos. Le insistió. Silver la siguió a trompicones, balbuceando. Fue cierto. Al marcharse, Giovanni volvió toda su atención hacia Archer, entrecerrando los ojos. Archer, ¿y qué te ha pasado? Retírate. Es una orden. O no me quedará más remedio que ponerme serio. ¿Y qué, quedarte más tiempo sentado en tu escritorio? Se burló Archer con desdén. Giovanni exhaló lentamente. Bien. Parece que estás realmente perdido y su mano se dirigió a su cinturón, sacando una Pokéball, la de Bedri. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Bien. Eso significa que no necesito excusa para contenerme. Fin del capítulo 440.